Se me había olvidado decirte y de algo que me comentaron sobre la Mañosa de Juan Bosch, que realmente no me comentaron nada sobre la novela, sino más bien sobre Juan Bosch, que al parecer para algunos no es muy querido en República Dominicana. Yo lo que les dije, bueno, o sea, realmente lo que haya hecho el escritor, pues digamos que no, tratamos de que no interfiera con su trabajo como tal, o sea, nosotros nada más dimos una opinión con respecto a su novela, no al escritor como tal, ¿no? Porque pues algunos me dijeron que era marxista y otros que era traidor, entonces, pues ahora sí que yo no estoy en República Dominicana, no estoy muy familiarizada con su historia y no sabría decirles, o sea, yo no tengo una opinión como tal del escritor, ¿no? Bueno, eso es un detalle porque si bien, digamos que aquí nosotros no hablamos tanto de las personas, hablamos de quienes llegamos a averiguar un poco sobre su vida, más no de todos los autores. Sin embargo, para nosotros al menos es fácil, poder separar un poco la obra del autor. Entonces, como todo en la vida hay artistas, ya sea músicos, escritores o lo que tú quieras que tienen tal vez alguna actitud cuestionable o algo así, e incluso algunos que tal vez han cometido delitos, pero al menos para mí, en lo personal, solamente para mí, me es fácil saber discernir eso de lo artístico. Entonces, como toda persona, y siempre lo hemos dicho, ninguna persona es blanco o negro, todos tienen sus matices. Entonces, para nosotros Juan Bosch, pues, vino aquí al podcast, pues, para mostrarnos una novela que hablaba sobre ciertos temas, independientemente de lo que él haya hecho como presidente, porque lo solté como curiosidad, o antes de que sea presidente, pues eso ya lo valorizarán las personas que viven en República Dominicana. Ellos tienen que sobrepesar qué hizo o qué no hizo. Entonces, pues eso no nos concierne a nosotros ya. Sí, obviamente, fue lo que yo les dije, o sea, nosotros nada más hablamos de su trabajo, en específico de esta obra como tal. Realmente no nos vamos a meter en polémicas de qué hizo, qué no hizo, o si fue bueno, si fue malo, o sea, la verdad es que no. Mira, o sea, yo te acepto que podríamos hablar de eso, pero yo creo que fuera de este espacio. Este espacio es para ver la parte de los libros. Entonces, como dijimos en su momento, hablamos solo del libro. Y hablar de Juan Bosch, pues digamos que yo tengo presente cierta información, pero más allá de eso, yo no soy de República Dominicana, entonces no podría darte pues más información de la que yo tengo. Y sobre todo, o sea, la información que seguramente ya tenemos los del extranjero, los que estamos fuera de ese país, seguramente es muy limitada. Exacto, obviamente, entonces, pues bueno, fue lo que yo les dije nada más y pues también aclararlo aquí, ¿no? Como tema, que muchas veces pues no nos enfocamos tanto en el escritor, sino en lo que es la novela de la cual estamos hablando, de lo que es su trabajo, su obra literaria como tal. Y eso está bien, porque podemos separar perfectamente al escritor de su obra y solamente hacer un análisis o dar nuestra opinión sobre la obra y no sobre quién la escribió como tal. Entonces creo que gracias por, por contarme eso, porque creo que sería bueno dejar ese punto, ¿no? Claro, que nosotros aquí estamos para hablar de la obra, más no del autor como tal. Podemos hablar del autor, sí, hasta de sus polémicas, pero ya sea como un añadido tal vez a los capítulos comunes o fuera de este espacio, como lo digo también. Pues sí, pero bueno, Vamos a vamos a empezar. empezar. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Estamos una semana más para, bueno, hablar de la novela que dijimos la semana pasada que íbamos a hablar. Pero bueno, cuéntanos, Marilu. Oh, bueno, primero, ¿cómo estás? Sí, Yanni, me saludas.
saludas o qué? Ahora sí, como dicen aquí, ¿vivimos juntos o cómo para que no me saludes? Mira, lo bueno es que estoy bien, un poquito atareada con algunas cosas por ahí, pero bien, realmente bien, muy tranquila, muy contenta de estar aquí. ¿Y tú cómo estás? La verdad es que bien, y atareado sí, pero con los temas que vamos a hablar. Sí, obvio. Porque hay temas, vaya. Pero cuéntanos, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la novela En el culo del mundo de Antonio Lobo Antunes, que es un escritor portugués. Y pues bueno, en esta novela nos narra, nos dan a conocer una parte muy interesante de lo que fue la guerra entre Portugal y Angola, por la libertad de Angola. Y cómo es que un médico de Lisboa va a esta guerra y vive lo que es un conflicto bélico como tal, ¿no? Entonces nos va narrando sus experiencias, sus vivencias, sus traumas, su familia, sus soledades, o sea, nos va desmenuzando poco a poco todo y pues nos deja con cierto repelús y con los pelos un poquito parados, pero realmente muy interesante y pues bueno, para no hacerles spoiler, nada más les dejo ese pequeño dato que va narrando este conflicto bélico, como él lo vio, como él lo vivió, y pues vamos entrando ya a los temas como tal, bueno, a la historia. Vamos a romper un poco el esquema que normalmente traemos. Por lo general siempre hablamos de personajes. Mientras hablamos de los personajes, hacemos un resumen tal vez de los temas por ahí con respecto a los personajes. Luego recursos y finalmente regresamos a los temas, ¿no? Ese es pues la línea que tenemos. Pero en esta oportunidad pues vamos a tener que romper un poco con eso porque si bien es cierto hay varios personajes que aparecen, ninguno tiene, ¿cómo decirlo?, tanta presencia dentro de la historia como para hablar extendidamente de ellos. Entonces son más que todo referenciados o mencionados por ahí un poco, ¿no? Y respecto al personaje principal, el cual es el que nos narra, pues no tenemos exactamente su nombre ni algunos detalles, pero vamos a hablar de cómo él nos va narrando sus experiencias. Entonces dentro de esto encontramos varios temas, por eso ya de frente vamos con los temas. Así que empezamos dentro de estos temas con la familia. Híjole, un tema muy interesante, porque bueno, si bien nosotros no tenemos o no hemos vivido esa separación como tal de tener que ir a una guerra, pues si de repente nos llegamos a separar de nuestra familia como tal, ¿no? Que vamos a algún otro lugar o que decidimos independizarnos, X, ¿no? Pero en este caso tiene que dejar a su mujer y a su hija, pequeña. Entonces, es una ruptura interesante porque desde el momento en que él se va, empieza la añoranza y la necesidad de tener a su familia cerca, pero saber que pues tu familia no va a estar contigo como tal, ¿no? Que tu familia está lejos, que tu hija está empezando a crecer y está creciendo sin ti y que está a lo mejor viviendo con tu ausencia y que tal vez y quizá esta ausencia a la niña no le importe como tal, mientras tanto a ti te está matando, ¿no? Exacto. Además también ver cómo él proviene bueno, el personaje, ¿no? Proviene de una familia que viene de una línea, que ha servido a la milicia. Entonces, por ahí también, a pesar de que no lo dice directamente, creo que indirectamente nos va diciendo que tiene cierta presión también de querer, pues, obviamente demostrar, entre comillas, su valentía en el campo de guerra. Y por otro lado, como lo mencionas, también esa familia que él pues estaba formando, pero que de un momento a otro pues a él lo mandan al campo de guerra y ver rota esa familia. Y como lo menciona, sobre todo esa preocupación constante de la hija, porque no sabe, en un inicio, no sabe cuánto tiempo va a estar en el campo de guerra y no sabe si su hija va a nacer mientras él está
en batalla o si van a ser antes o si van, bueno, si él va a regresar a tiempo para que vea el nacimiento de su hija, ¿no? Exacto. Entonces, todas esas cosas, obviamente, mira, incluso para una persona que no está en medio de una guerra, está en un trabajo común, creo yo que le preocuparía mucho. Entonces, a esto añádele, pues obviamente el hecho de que no sabes si vas a volver vivo o no. Sí, por eso, ahora ya dan también permisos de paternidad, que pues creo que dan muy poco tiempo, deberían de dar un poquito más de tiempo con respecto a eso, del permiso de paternidad, ¿no? Para que también el papá disfrute por lo menos los primeros días de su bebé como tal, y pues bueno, si te vas lejos ya es un poquito más complicado estar en ese momento, y si nos vamos a través del tiempo, híjole, conflicto siempre ha habido, ¿no? Como tal, a través de la historia nos hemos dado cuenta que conflictos bélicos siempre ha habido y que muchos hombres tienen que dejar a sus familias para ir a enfrentarse a esto. Y pues sí, o sea, estar en el momento oportuno, pues a veces no es posible. Pero bueno, vamos al siguiente tema, el cual es los compañeros de campo que hace bueno, yo pienso camaradas, pero tal vez alguien tome mal esa palabra. Pero antes de entrar en fondo de este tema, me gustaría aclarar algo. Si bien es cierto, el personaje que nos están dando acá es un personaje, se podría decir, creado para la función de esta historia, tiene muchas similitudes con el autor, con este Lobo Antunes. No sé, realmente no, disculpen la ignorancia, pero no sé si realmente esto es netamente ficción o no. Pero por lo que nosotros tenemos, bueno, al menos en la edición que nosotros hemos conseguido, pues, nos da a entender que parte de ciertas experiencias llevadas a la ficción. Entonces hay que hacer un poquito ese deslinde porque no queremos hacer no queremos que nos llegue una denuncia o algo. Entonces, es un personaje ficticio del cual estamos hablando. Pero, me ha dado curiosidad saber realmente qué experiencias son las verdaderas que haya vivido este Lobo Antunes en la guerra. Pues mira, yo creo que también como escritor debe de protegerse como tal con respecto a las demandas, entonces no te lo va a contar ahorita, tal vez quizá más adelante, Exacto. pero pues ya entrando a lo que es el compañerismo como tal, los compañeros de batalla de campo, compañeros bélicos como quieran llamarle, acá le dice camaradas, pero bueno, se puede malinterpretar la palabra, y pues bien. Es interesante porque puedes llegar a un lugar sin conocer absolutamente a nadie y vas con la expectativa, ¿no? De que sabes a lo que vas y vas observando a los que están a tu alrededor, que no sabes quiénes son, no los conoces y poco a poco te vas acercando a ellos, te vas comunicando con ellos, los vas conociendo y se hace pues si no una amistad, sí esa camaradería, como dice Luis, compañerismo, solidaridad, ¿no? Con el que está al lado. Y nos narra de ciertas cosas que pasaban con sus compañeros, ¿no? Una, pues el personaje principal es un médico, entonces, pues tiene que ir viendo todo lo que una bala puede hacer, una granada, las famosas bombas de humo que pues asfixian y hacen cosas medio extrañas, y todo eso que realmente como médico tienes que ver dentro de una guerra, ¿no? Y que puede ser algo desgarrador. Es, yo recuerdo que en alguna vez alguien me dijo que los médicos pierden su humanidad como tal, pero, pues, imagínate, un médico no sé, un servicio público como tal, a cuántas personas ve al día, ¿no? Sobre todo los de urgencias. Y tener, pues, esa humanidad tan presente de tener el corazón de pollo, pues, no va a poder hacer bien su trabajo. Y no es que pierdan la humanidad como tal o que pierdan la sensibilidad. Claro que tienen esa sensibilidad,
pero pues la tienen que hacer a un lado. Y en este caso, pues no es la excepción. Y si quieres seguir cuerdo, pues más te vale dejarla a un lado, pero aún así te sigue afectando, te sigue haciendo daño. Y pues por otro lado están tus compañeros que aún no han sido heridos, pero que quisieran, ¿no? Ya tener una herida y que los manden a su casa, tener una enfermedad que los manden a su casa, o simplemente ya no seguir, ¿no? Es por eso que yo creo que esto más que una amistad o un compañerismo es camaradería, porque el involucrar ya amistad es involucrarse a nivel sentimental. Entonces, como lo mencionas, va a llegar un punto en el cual esa persona desaparezca de un momento a otro, ya sea por un enfrentamiento o por ejemplo por enfermedades típicas de la zona, sobre todo cuando eres un extranjero. Entonces, de un momento a otro puede desaparecer y sobre todo en ese nivel perdón, en ese contexto de la guerra sobre todo. O sea, realmente puedes perder a cualquier persona. Y entiendo por eso, por qué no hay una relación más, se podría decir, íntima. Porque, pues, obviamente, creo que a cualquier persona le causaría dolor perder a un amigo y también, y sobre todo, diría yo, perder a un amigo en este contexto, ¿no? Entonces, por eso yo lo veo más como camaradería. Como te digo, como el hecho de tú haz lo que tú quieras y yo no vi, así como yo puedo hacer lo que yo quiera y tú no ves, así. Y eso justamente ya viene más adelante, hablaremos de unos temas un poquito polémicos, pero yo lo veo más así como camaradería, ¿no? El hecho de pues yo hago, tú no ves, tú haces, yo no veo. Pues sí, es que no te queda de otra, o sea, ya involucrarte con una persona sentimentalmente en un conflicto así, pues no es saludable. Yo creo que por salud mental sí es mantener cierta distancia. Ujú. Pero pues bueno, vamos con el siguiente tema, que es la política y la guerra. Claro, la parte política de esta historia, ¿no? Un contexto también social en Portugal muy interesante y sobre todo con respecto a la política, porque se encuentra, bueno, en estos años en los cuales es narrada esta historia, más o menos a inicios de los años 70, Portugal está pues todavía bajo el yugo del dictador Salazar. Entonces, eh, Lobo Antunes, a través de este personaje, obviamente, hace reflexiones sobre cómo la política, o mejor dicho, las decisiones políticas han hecho que ellos vayan a la guerra. Pero, como lo dice él, la guerra en el culo del mundo se refiere a un lugar muy lejano. Los mandan a un lugar muy lejano donde prácticamente no tienen nada y tienen que darlo todo, como la política ha hecho que suceda eso, pero al mismo tiempo como esos políticos toman decisiones sin mover ni un solo dedo. Mira, híjole, lo estamos viviendo, ¿no? Y creo que a través de los años se ha visto una y otra y otra y otra vez que como soldado tienes que ir a pelear por tu país, y lo pongo entre comillas, y de esta manera, ¿por qué? Porque muchas veces realmente no es un beneficio. Y antes decían, la guerra es un negocio. Ahorita no lo es, ya no lo es. Por el tipo de armamento que se tiene, ya la guerra ya no es un negocio. Y aparte, la economía se viene al suelo no nada más de los países que están en conflicto, sino de todos alrededor, porque ya estamos unos con otros tan enganchados, somos engranes que pegamos unos con otros, que si uno se atora, todos se nos atoramos, ¿no? Entonces, uno cae, caemos todos. Así de simple, o sea, lo vimos en el 2008 más o menos, cuando fue la caída Sí, 2008 más de o la menos. depresión, todos caímos, o sea, no hubo quien se salvara, ¿no? Aunque sea un poquito, pero todos caímos. Entonces son cosas así, tanto con la política como los conflictos que hay. Y en el libro nos lo dicen, y nos lo dicen de una manera muy desgarradora, ¿no? Porque, hey, tú político que estás allá, nada más
en tu escritorio sentadito, muy mono, muy bien vestidito, no vienes aquí a pelear tu guerra. ¿Por qué la tengo que pelear yo? ¿Por qué no vienes tú y solucionas tu conflicto? Y sí es cierto, o sea, ¿por qué tiene que ser el soldado el que vaya, no? ¿Por qué tienes que dejar todo por un conflicto político que a lo mejor no te va a traer absolutamente nada bueno? Y es en el ejemplo que nos ponen justamente con esta novela, ¿no? Como bien lo decimos, no sabemos qué tanto sea realidad, qué tanto sea ficción, pero lo que sí sabemos es que yendo a la guerra como soldado, como enfermero, como médico, como voluntario, como lo que tú quieras, te va a dañar. De una u otra manera, te va a dañar. Porque tienes un conflicto con otro país y el cual hay otra persona justamente igual que tú enfrente de ti, que tiene un arma exactamente igual que tú, que tiene miedos igual que tú, que quizá también tenga familia y sin embargo se van a matar. Y sobre todo, no sabemos si esa persona, al igual que tú, bueno, poniéndonos en la piel de este personaje, si esa persona, igual que tú, está ahí por obligación. Porque respeto mucho a quienes por defender a su país, pues van voluntariamente. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te obliguen a ir. Que digan, pues no sé, supongamos eres ingeniero, pues tienes que ir a campo para ver la parte técnica de los cuarteles y todo eso. Y tienes que ir obligatoriamente. En el caso de nuestro personaje, él era médico. Y claro, en una guerra es una de las bases tener personal médico en las filas. Entonces, por eso es que de un momento a otro es que le avisan. O sea, él, como lo dice más adelante, cuando ya va viendo pues todos los desastres que se producen durante la guerra, él dice, me hubiese gustado estudiar otra cosa en este punto. Hubiese preferido, no sé, estudiar administración, economía, cualquier otra cosa que no tuviera que ver tanto con la parte, bueno, con lo que se necesita en los cuarteles, ¿no? En esta guerra. Pero por otro lado también está el hecho de que, como te digo, también muchas veces no solamente a profesionistas se les obliga, sino también, independientemente de eso, a personas que tienen cierta edad. Y eso lo conversábamos hace unos días también, donde, por ejemplo, yo te decía que yo, al menos en lo personal, creía que como seres humanos ya estábamos tan, digamos, un poco más evolucionados, ya éramos más racionales tal vez, como para que en estos tiempos no hubiera una guerra. O sea, yo tenía la idea de que ya hablar de guerra en estos tiempos era absurdo. Entonces viene la realidad y nos tumbó a todos, a todos. Y de hecho está empezando a tumbarnos a todos. Sí, obviamente. Mira, ya traían el conflicto con Siria. Ahorita Siria lo dejaron en paz y empezaron en Ucrania ahorita otro tipo de conflicto. Y te preguntas, o sea, yo me lo pregunto, ¿estamos todavía en medio de una pandemia? Porque todavía no sabemos bien qué onda con este virus, sinceramente, porque en cualquier momento nos puede mutar y de hecho China se volvió a encerrar. Entonces eso ya es preocupante otra vez, la verdad. Y aunque digamos ya tenemos vacunas, ya esto, ya lo otro, sí, pero China, que fue uno de los primeros en vacunarse como tal y en tener a su población a un porcentaje mayor vacunados, está teniendo problemas, se está encerrando. ¿Qué nos esperamos nosotros? O sea, realmente, piénsenlo un poquito. Entonces, todavía estamos en este conflicto de la pandemia y se le ocurre a este señor empezar un conflicto con Ucrania. Y un conflicto un tanto que me suena berrinche, que me suena capricho y que me suena irracional como tal. Esa es mi opinión. Cada quien va a tener su opinión y me van a decir, no, ¿qué te pasa? Y yo no estoy del lugar de nadie. Yo no estoy ni con la OTAN, ni con Estados Unidos, ni con Rusia. Lo único que siento, el que estás perdiendo ahorita, es el pueblo de Ucrania de una manera impresionante. Y es con los que estoy, con el pueblo de Ucrania. El pueblo, ni siquiera la parte política, Exacto, el pueblo. el pueblo que está sufriendo es con quien yo estoy, pero no nada más está sufriendo Ucrania. Podemos ver que el precio del petróleo se disparó, obviamente, y no nada más el precio del petróleo, con sus derivados como tal. Y escuché a alguien decir,
A mí no me afecta porque no tengo carro. Y yo, no, bueno, todos los productos que consumes llegan volando, seguramente. Entonces, a todos nos afecta de una u otra manera un conflicto bélico. Y a veces la política no ayuda. Al contrario, ¿no? Afecta un poquito más. Entonces, pues sí hay que tener ciertas cosas en cuenta como tal, ¿no? Y hablábamos de esto, la comparación actual, sobre todo por el hecho de que estas decisiones se toman desde la política. Y yo entiendo que obviamente tiene que haber personas tomando las decisiones. El problema es cuando estas decisiones se toman solo para beneficiar a una parte de la población, a una élite, y los demás, el resto de la población no obtiene ningún beneficio. Ese es el problema. Como hacíamos la comparativa con la guerra actual, ¿no? Que se va desarrollando. Pero ya regresando al tema, lo que me gustó, y realmente debo decirlo, me gustó mucho, es como Lobo Antunes hace aquí una crítica muy dura, satírica también, extremadamente satírica, pero sobre todo dura a la clase política. Y entonces es ahí cuando se desarrollan pues estos problemas, ¿no? Que va viendo este personaje como pues obviamente las decisiones que se toman al otro lado prácticamente del Ecuador afectan donde él está en ese momento. Entonces, mosca, una mosca, Sí. perdón, este, entonces, me gusta esa parte. Hay una parte, no recuerdo exactamente en qué capítulo, pero hay una parte donde empieza, pues, obviamente, a hacer nuevamente, una crítica a la clase política, pero llega un punto en el cual, usa, se podría decir tal vez un lenguaje más, ¿cómo decirlo? Más coloquial, tal vez, un lenguaje tal vez un poquito fuerte, usando algunas expresiones que consideraríamos malas palabras, pero debo decir que estoy totalmente de acuerdo en ese discurso, porque me imagino a Lobo Antunes escribiendo esta parte con sentimientos encontrados y sobre todo con una rabia hacia esa clase política que, debo decirlo, está totalmente justificada y lo entiendo perfectamente. Obviamente que se entiende. Otra de las cosas que estamos, bueno, que no estamos mencionando como tal, es que en Portugal, lo que nos narra el protagonista de esta historia, el narrador como tal, es que en Portugal no estaban muy bien enterados de lo que estaba pasando como tal. Entonces, Portugal no estaba en guerra, ¿no? Estaba como demasiado aislado para enterarse mejor de lo que estaba pasando en Angola, ¿no? Y por qué había militares de Portugal allá. O sea, realmente no tenían muy bien esa información. Y si bien ahora los medios de comunicación son vastos y extensos, sobre todo con el internet, en aquel entonces no existía. Teníamos lo que era televisión, radio y periódico, ¿no? Revistas. Estaba el teléfono, pero pues para hacer una llamada en aquel entonces y que fuera de buena calidad, pues yo creo que era demasiado complicado, ¿no? Como tal. Entonces, pues nada más nos quedamos con los tres principales, que es radio, televisión y periódicos, ¿no? Entonces, en estos casos, realmente muchas veces el gobierno manipula esa información para que no llegue a la población como tal y no se enteren de lo que está pasando. Y eso es algo que también se me hace como, a ver, estás en guerra y tu pueblo no lo sabe. ¿Cómo? ¿Cómo por qué? O sea, creo que el que debe de estar enterado y principalmente es tu pueblo, ¿no? Y saber bien por qué, cómo y cuándo, qué está pasando y por qué te está afectando, ¿no? Sí, bueno, ese era un tema más adelante, pero bueno, vamos a hablarlo, ya que lo tocaste, pero el detalle es justamente ese, que es una información que llega solamente de manera unidireccional. Entonces, uno recibe la información que escucha, que ve, que lee, mas no puede hacer un cuestionamiento y recibir una respuesta de regreso. Entonces, he ahí el problema. O sea, como lo dices, esa información puede llegar a ser manipulable. Y de hecho, algo que me gustaría agregar, y sobre todo también para evitarnos problemas legales, es que según justamente Wikipedia dice que el gobierno portugués rechazaba la expresión guerra colonial. Según bueno, este según esto, le daban el término de
campañas ultramarinas, porque decían que pues estos territorios, los territorios pre-Angola, no era un territorio, no era una colonia, sino era una provincia. Es como, por ejemplo, lo que sucede con Estados Unidos y Puerto Rico, ¿no? O sea, no tiene el estatus de colonia. Entonces, más o menos, esta era la justificación. Por eso no era una guerra colonial, sino era una campaña de ultramar. Entonces, mira, independientemente de eso, yo tengo una opinión y por no meterme en problemas legales no voy a dar esa opinión, pero a partir de ahí ya cada quien dará sacará, perdón, sus conclusiones, ¿no? Sin embargo, aquí solamente quiero acotar esto también, es que las Naciones Unidas sí consideraban a este territorio de África como colonia, porque se dice que no tenían en las mejores condiciones a la gente de esos lugares. De hecho, una curiosidad es que justamente la principal universidad de Angola, que es Agostino Neto, no sé si se pronuncia así, pero ahí va a salir, Agostino Neto, fue creada, bueno, empezó a funcionar recién a partir de 1962. Imagínate ese nivel de educación que le proporcionaba Portugal a estos lugares, ¿no? Entonces, cada quien sacará sus conclusiones. Yo tengo una opinión y la voy a omitir por ahora. Sí, a veces es mejor quedarse callado y ya no decir nada, pero bueno, nos vamos a un tema todavía un poquito más fuerte que pues no quisiéramos tocar porque es delicado, pero sería bueno que lo hiciéramos y lo vamos a hacer. Entonces vamos con los crímenes de guerra. Bueno, como es sabido, digamos que cuando obviamente se obliga a que bueno, diferentes personas vayan a los campos de guerra, se les obliga, se establece tal vez una edad, por ejemplo, y no sabes a qué tipo de personas mandas. Entre ellas, obviamente, personas que van a cometer todo tipo de crímenes. Los llamados crímenes de guerra son narrados aquí también en esta historia de una manera, no quisiera decirlo, pero muy descriptiva y sobre todo muy chocante para una persona, bueno, me incluyo, para una persona que no ha vivido esto en carne propia. Tal vez alguien pensará que Lobo Antunes está exagerando o alguien pensará que tal vez se lo sacó de la manga, pero no. Realmente casi en la mayoría de guerras que ha habido en la humanidad se han cometido crímenes de guerra. Y sobre todo, obviamente, y no encuentro las palabras para decirlo, pero sobre todo con poblaciones vulnerables y en especial también las mujeres, ¿no? Obviamente. Que es que no sé cómo decirlo para que no se sienta tan duro, pero pues es que es difícil decir esto. Sabemos lo que es y yo creo que todos se lo están imaginando. Sí, sí estamos hablando de eso, de ese tipo de abuso. Y no nada más de eso, sino también un tanto violento, ¿no? De muchas veces capturar y encerrar nada más porque sí y golpear, abusar, bla, 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 todo lo que pasa. Esa parte es cruda, es fuerte, pero es real. Y realmente, o sea, la historia nos ha enseñado eso, ¿no? No saben a las personas que están mandando cuando ya están reclutando para esos conflictos como tal, que muchas veces los soldados no son suficientes, entonces empiezan a reclutar a la población en general como tal, y no sabes a quién estás mandando. Pero otra de las cosas es que sí vas a una guerra, pero no sabes lo que te vas a encontrar y no sabes cómo vas a reaccionar. Entonces viene esa parte también de perder la cabeza, perder los estribos y hacer cosas que jamás hubieras hecho en situaciones normales, ¿no? No es una justificación, no lo es.
es simplemente poner hechos sobre la mesa, ¿no? De cómo son las cosas, de que sí hay gente enferma como tal y que las mandan a estos lugares, y hay otras que en el momento de estar ahí, la cabeza les hace y les quiebra. Y no sabes realmente el comportamiento que van a adquirir a través de las vivencias y de las experiencias vividas en este lugar. Entonces, es otra circunstancia como tal, ¿no? Ujú. Hay una anécdota que Lobo Antunes nos narra a través de este personaje, lo vuelvo a recalcar. Hay una anécdota que nos relata, creo que para mí fue la que más me marcó. Y es una disculpa por el spoiler, espero que puedan leer el libro, pero bueno, es una parte en la cual nuestro personaje principal ve a una pues señorita de este lugar y la ve muy atractiva físicamente y como que él empieza a sentir cierta atracción hacia ella. Y ella se dedica a lo que es lavar ropa. Y pues se acerca a él y le pregunta que si tenía algo para lavar. Y él le dice pues que no. Pero después él, como se había sentido atraído hacia ella, trata de buscarla. Y la historia, bueno, esta pequeña historia concluye en que los, según los militares, algunos militares la habían capturado porque pertenecía a una facción rebelde, o bueno, que estaba en contra de esta facción enviada por Portugal, ¿no? Era una traidora, se podría decir. Y lo que dicen que pasó con ella es muy, muy duro. Solamente me gustaría resumirlo en que todas las atrocidades que se imaginen que pudo haberle pasado a esta persona, le pasaron. Solamente quiero dejarlo ahí. Ya si quieren profundizar en esta historia, pues lean el libro, ¿no? Pero bueno, no nos queda mucho tiempo, así que vamos a tratar de acelerar un poquito el paso, pero bueno, eso es con la parte respecto a crímenes de guerra, ¿no? Y bueno, luego nos vamos al siguiente tema, la cual la denominamos sangre limpia, porque justamente, digamos que esto ya se acerca al final. Obviamente nuestro personaje, desde el inicio nos da a entender que pues él sobrevivió a esta guerra, ¿no? Pero ¿por qué nosotros denominamos así a este tema dentro de este libro? Porque él tiene una conversación con otro soldado con el cual pues había tenido un acercamiento, se podría decir íntimo, no como amistad, sino ya se imaginarán. Pero bueno, había tenido un acercamiento con esta persona y de hecho estaban hablando de qué iban a hacer cuando regresaran a Lisboa, dice pues el personaje, qué iba a pasar cuando regrese a Portugal. Y el personaje le dice algo, es que está regresando con la sangre limpia. Y eso se refiere al hecho de que también antes de esta conversación, el personaje se da cuenta, bueno, revisa unos documentos y en esos documentos hay muchas omisiones de lo que había pasado en el lugar. Y se supone que son documentos oficiales. Sí, miren, aquí son temas un tanto complejos porque si bien hemos visto a través de los libros de historia como tal en la escuela, que de repente nos dicen que pasó tal cual cosa o que cierta persona hizo X o Y cosa, y a veces nos ponen héroes, a veces nos pintan villanos, y ya haciendo una investigación más profunda, salen otras verdades como tal, ¿no? Entonces, recuerden que siempre la historia la escribe el vencedor y que a veces el vencido, si no lo ve el vencedor, la va a transquiversar. Entonces, justamente estos papeles oficiales dan su versión de lo que realmente pasó. ¿Para qué? Para no meterse en conflictos o para no aceptar una pérdida. O sea, son muchos motivos el cual lo hacen. Y ellos, a pesar de haber estado en esa guerra y tener las manos manchadas de sangre, quizá de inocentes, quizá no lo sabemos, tienen la sangre limpia.
O sea, ellos tienen las manos limpias. Exacto, por eso lo denominamos así. Yo solamente quiero plantear algo y me gustaría que cada uno se cuestione esto. No voy a dar mi opinión, solamente quiero plantear el cuestionamiento y es, aquel país o, bueno, sí, aquella nación que se supone gana una guerra, ¿le va a convenir realmente admitir que el personal que mandó cometió crímenes de guerra? Solamente lo dejo ahí, nada más. Yo ya no meto mi cuchara y que cada uno se plantee el cuestionamiento y saque sus conclusiones. Nada más. Pues bueno, por último son las consecuencias que ya lo hemos venido narrando más o menos a través de todo lo que hemos platicado ahorita. Y bueno, o sea, ¿cómo te sentirías tú si vas a un lugar donde no sabes qué vas a hacer realmente y te encuentras con que tienes que matar inocentes o que tienes que matar a otras personas iguales a ti, que también tienen sueños, que también tienen ilusiones, que tienen una vida como tal, que tienen una familia? Porque si bien algunos son solteros, pues obviamente vienen de una madre y de un padre, ¿no? Entonces viene este cuestionamiento y viene este desgaste moral de cierta manera, porque si crecemos bien con cierta educación y con ciertos principios, encontrarte con esto, pues vienen muchas consecuencias, ¿no? El desgaste emocional, el desgaste mental, el desgaste físico y, híjole, ¿qué te puede dejar? ¿O cómo te puede dejar? Yo creo que hemos visto bastantes películas con respecto a este tema, ¿no? De cómo son los veteranos de guerra, de qué les sucede, de qué les pasa, de que de repente van a despertar en las madrugadas gritando como locos, que a lo mejor los vas a ver y vas a ver que están despiertos, que tienen los ojos abiertos, que se están arrinconando y que tienen en su rostro una cara de angustia y realmente no está viendo la realidad, no sabes lo que está viendo. O sea, todas las consecuencias que le puede dejar a un ser humano vivir un conflicto bélico como tal en carne y hueso. Y no solamente películas, series, no sé, hasta te diría pinturas que realmente muestran ese desgaste, sino también en la realidad. O sea, el arte es un reflejo de la realidad. Entonces, obviamente, todos esos informes psicológicos y psiquiátricos que salieron, por ejemplo, después de la guerra de Vietnam, entonces todo eso, o sea, realmente no creo que haya otro lugar peor para la psique humana que la guerra. Es mi opinión, no lo sé ustedes, pero es lo que yo creo. Por dos. Y bueno, este fue el último tema que pues estábamos planteando con respecto a este personaje. La verdad, ya hablando de manera general, debo decir que al margen de todos estos temas, yéndonos ya a la parte de los recursos, está narrado en primera persona, como lo dijimos, desde un personaje que si bien no nos dicen que es netamente Lobo Antunes, es un personaje que fue creado para esta historia y funciona realmente muy bien. Nos narra en primera persona todo esto. Y también el recurso de los flashbacks, como lo dije, sobre todo con su familia. El recurso ahí bien usado, me gustó. Y independientemente de todos los temas, debo decir que me gustó mucho la forma como escribe Lobo Antunes. Me encantó. Mira, tiene unas palabras que si las juntas se van haciendo como un pequeño trabalenguas. Y como bien lo saben, o sea, soy tartamuda de repente y me cuesta trabajo hablar, ¿no? Entonces este tipo de palabras me costaba trabajo. Suelo leer en voz alta, porque así estoy viendo y estoy escuchando. Y se me queda como un poco más. No, bueno, si leyéndolo en voz alta me costó trabajo, leerla para mí ya en silencio también me costó trabajo. Un poquito esas palabras, pero me encanta la descripción que hace
me encanta cómo lo hace cuando es crítico, cuando es satírico, cuando es trágico. O sea, realmente cada expresión, cada sentimiento lo sientes en la piel. A veces te ríes de ciertas palabras que dice, pero si te vas al contexto te quedas así de, no te rías, o sea, espérame, no te rías, ¿no? No, no es un chiste, sí, pero no. Y duele, o sea, realmente duele leerlo, o sea, por momentos se me nublaban los ojos, se me nublaba mi vista porque ya tenía, pues por ahí unas gotitas que querían salir porque es demasiado crudo y demasiado fuerte el tema, pero demasiado bien hecho. O sea, la verdad es que es una manera muy bien hecha, muy bien colocada y que dice justamente las palabras exactas para describir todo este trayecto, ¿no? Y esto también creo que nos sirve un poco para decirlo como advertencia. Es muy descriptivo y muy gráfico en todos sentidos. Incluso dentro de los crímenes de guerra, es muy descriptivo en todo. Entonces, no sé si realmente para algunas personas se les hará muy fuerte esto, eso ya lo valorará cada uno, pero realmente yo sí lo recomiendo. Y algo que sentí al menos mientras leía este libro, es que tiene una manera de narrar muy, muy única. Lo que, según Wikipedia, esta es su segunda novela apenas. Ya tiene, solamente tenía una antes de hacer esta. Pero siento como si fuera un escritor experimentado que, que quiso, ¿cómo decirlo? Romper cosas establecidas dentro de la literatura, como manejar la parte dramática por un lado y por otro la satírica, pero no, siento como si fuera un escritor experimentado en este ámbito de saber mezclar esos temas. Y como si hubiese tenido muchos errores y al final encontró la fórmula perfecta de hacerlo. Pero apenas es su segunda novela, eso me sorprendió. Yo pensaba que tal vez era una de las más recientes, pero no, es una de las primeras. Entonces, quiero ver cómo ha avanzado su narrativa. Realmente esta novela me ha inspirado, porque si esta es la segunda apenas, no me imagino cómo serán las otras. Aunque bueno, también me he topado con escritores que empiezan así, pues no terminan tan bien, ¿no? Pero no puedo dar una opinión con respecto a las novelas más recientes de este escritor, pero realmente sí me han interesado y me ha llamado mucho la atención como para querer leer toda su narrativa. Eso Sí, la sí. verdad es que sí es buenísima narración, la verdad, una muy excelente pluma, muy buena pluma. Nos deja, bueno, a mí me dejó completa satisfecha con esta novela. Realmente narra aspectos de la manera correcta para que nosotros podamos entender y podamos adentrarnos a lo que es un conflicto bélico sin necesidad de estar ahí, ¿no? Nada más con la pura imaginación y la verdad es que lo hace bastante bien. Pero bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Litereando Podcast y ya un poco más tranquilos, más relajados, pues vamos a ver qué hacemos la siguiente semana. Cuéntanos, Marilu. Pues te cuento que vamos a leer un manga, del género Yuri, que es lo contrario al yaoi como tal. El yaoi es chico chico, ahora sí ya vamos a leer chica chica. Y les voy a decir el nombre en japonés, ya saben que mi pronunciación es pésima, pero bueno, ahí les pondrán el nombrecito para que no me vea tan mal. Que dice Tatoe Todakanu Ito Dato Shitemo, que es mi amor no correspondido. El escritor es TMNR, así, o sea, literal, TMNR. No encontramos el nombre como tal, pero encontramos esto por todos lados. No sabemos cómo se llame, pero así se encuentra. No les puedo leer porque pues es manga y pues nada más vienen las burbujitas y todo eso. Pero pues ya la próxima semana,
hablaremos sobre este tema y pues bueno, veremos qué tal. Ya leímos ya hoy, ahora vamos con Yuri. Exacto, creo que hay que hacer esa corrección, ¿no? Porque nosotros creíamos dentro, pues, realmente no, como lo dijimos en su momento, no sabemos mucho de mangas, entonces creíamos que el yaoi también involucraba chica y chica, pero no, ya vimos que es un género diferente, Yuri. Sí, yo me acordaba, pero la verdad es que no tenía el dato exacto. Yo dije, mejor me callo. Pero bueno, ya saben más o menos de qué va, así que bueno, esperamos que nos puedan acompañar con la lectura. Así que bueno, recuerden que también pueden seguir a Biblioteca Social en las diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí hay todo tipo de contenido, que pueden pues visualizar, ¿no? Y también pueden seguirnos en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-PS. Y Una, bueno, si les ha gustado este capítulo, pues por favor recomiéndennos para llegar a mucha más gente, que ese es el objetivo, ¿no? Principal. Sobre todo para monetizar. Pero bueno, antes de despedirnos, una pequeña disculpa si el tema se ha alargado demasiado. Realmente es muy interesante y de hecho creo que se nos ha hecho muy corto porque hay muchas cosas que más hablar. Pero bueno, realmente recomendamos a Lobo Antunes, esperamos que puedan leerlo y también que puedan leer este manga, que nos sigan la lectura, ¿no? Sí, ya vamos con temas más ligeros, porque después de La Mañosa, los cuentos de Primo Levi y ahorita con Lobo Antunes, pues bueno, hemos estado hablando de temas bélicos, pero pues ya nos vamos a un poquito de romance y de cachondeo por ahí. Esperemos que nos sigan en la lectura, que les guste y pues que estén contentos con nuestro trabajo. Exacto. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.